Bueno, ¿qué tal chicos? Soy el profesor Luis. Vamos a tener nuestra clase de CTA. Como ya tuvimos clase, bueno, antes de las vacaciones hablamos sobre el reino vegetal. Hicimos tanto de reino vegetal 1 y 2. Ahora vamos a ver igual sobre el reino vegetal, pero vamos a ver sobre la histología vegetal. Este es un punto muy importante porque vamos a ver en sí la estructura general de las plantas, ya por dentro, ¿no? Hemos visto en forma general tipos, clases, o dónde podemos encontrarlas, pero ahora vamos a ver en la parte interna de las plantas, cada función que tienen las plantas y cada clasificación también que tiene por funciones específicas de las plantas. Vamos con el siguiente. Tenemos aquí tipos de tejidos vegetales. Vamos a ver lo que son los tejidos. No dice lo siguiente, ¿no? Se le define como una reunión ordenada de células que presentan el mismo origen. Acuérdate que la célula vegetal, algo muy importante, que tiene una estructura más sólida, bueno, sólida, que la célula animal. Acuérdate que su membrana celular más aún está representada por una pared celular, ¿no? Que protege mucho más a la planta que a un ser vivo, ¿no? Entonces, estas células dice que presentan un origen, una organización, y están diseñadas para cumplir funciones específicas. Se puede clasificar en dos tipos de tejidos: meristemáticos y tejidos adultos. Mira, dos clasificaciones: tejidos meristemáticos y tejidos adultos. Vamos a ver la clasificación de tejidos meristemáticos, también llamados embrionarios. Todas sus células se encuentran en constante división. Mira, en constante división. Entonces, podemos clasificarlos en dos: en meristemo primario y meristemo secundario. Rapidito para darle ese detalle fundamental del ministerio primario. Se ubica en el inicio, se ubica cuando después que el fruto, bueno, dentro del fruto se producen las semillas o por otra forma de reproducción, la planta produce las semillas para que vuelvan a aparecer otras nuevas plantas, ¿no? Este meristemo primario se inicia en la semilla y luego en las regiones terminales de las plantas, como las yemas, como el cono vegetativo de la raíz. Entonces lo encontramos en la semilla y lo encontramos especialmente en la raíz. Su función: el crecimiento de la longitud de la planta. Acuérdate de longitud, es la altura, el tamaño de la planta, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice que es el meristemo primario. En el meristemo secundario está distribuida en toda la planta y es responsable del grosor de la planta, la anchura de la planta. ¿Ya? Vamos con el siguiente. Vamos con la segunda clasificación: el tejido adulto o definitivos. Y está clasificado en cinco partes, ¿ya? Ese es un poquito tedioso, pero está clasificado en 5 partes. Tejido adultos o definitivo. Dice la primera clasificación: tejido de protección, está subclasificada en la epidermis y el suberoso. Vamos a hablar lo importante que es la epidermis. Dice que se haya formado por células vivas incoloras de forma variable y dispuestas de una sola capa. Esta cubierta protectora evita la desecación de la planta y permite el intercambio gaseoso, ¿no?, de los gases, ya que presentan estomas por donde la planta puede respirar. Suberoso: existen únicamente en las partes adultas, ¿no?, de la planta. Están formadas por el suber o corcho. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí está esa bolita que vemos aquí, son las estomas. Tejidos de sostén, dice, forma el armazón o esqueleto de la planta. Existen dos tipos: colenquima y
esclerenquima. Esclerenquima. Colenquima brinda soporte al tallo, hojas, pedúnculos florales, bueno, las flores, y es un tejido flexible que encontramos en las plantas. El esclerenquima, forma de tejido soporte, existen partes adultas no flexibles en las plantas, ejemplo, en los tallos, en los tipos de tronco, en la envoltura de los frutos secos, en las pecanas, castañas, etc. Tejidos fundamentales. Forma el tejido adulto más importante. Mira, el tejido fundamental es más importante. Acuérdate que en el examen puede venir esta preguntita. No te estoy diciendo la fija. A ver, se denomina parenquima el tejido vegetal construido por células de forma aproximadamente esféricas o cúbicas. Se localiza en todos los órganos vegetales. En todos los órganos, es lo más principal, en los órganos vegetales. Tipos de parenquima, tenemos el clorofílico, acuífero, la parenquima de reserva, la parenquima aerífero. Listo. Estas cuatro tienen nombres medio raritas, pero por ahí nos damos cuenta que viene acá clorofílico, viene de la clorofila. ¿Y qué es la clorofila? Es la sustancia con la que la planta tiene ese colorcito verdoso. Acuérdate de eso, ¿no? La clorofila. Y gracias a la clorofila se realiza también la fotosíntesis cuando la planta se alimenta. A ver, parenquima clorofílico, dice, se compone, bueno, de células, porque las células que la componen tienen especialmente el desarrollo en los cloroplastos. ¿Qué son los cloroplastos? Son los organelos que se encuentran en la célula vegetal que ayudan a la fotosíntesis y a tener ese color verdoso de la planta. Se suele situar en las hojas, ahí ves, porque realizan la fotosíntesis, como te había dicho. Si no tienen hojas, se sitúan en el tallo. Ah, importante, ¿eh? No solamente se realiza, o mejor dicho, los cloroplastos, no lo encontramos solamente en las hojas. ¿Ya? Listo. Vamos aquí a la siguiente. Parenquima acuífero. Tienen especialmente desarrollo en las vacuolas, ¿no? En las vacuolas. Está situado en el tallo, en las hojas. También porque están formados por una gran cantidad de parenquima acuífera, ¿no? Están formadas tanto los tallos y las hojas por este componente principal. Ahora, también tenemos el parenquima de reserva, carecen de cloroplastos y las células están especializadas en almacenar sustancias de reserva, el almidón, que es muy importante para la planta. El almidón, ¿dónde lo encontramos? En la parenquima de reserva. Y la parenquima aerífero se caracteriza porque las células no están íntimamente unidas entre sí, no están unidas, por eso acumulan aire. Allá, aquí es donde está el oxígeno, el dióxido de carbono, está desarrollado en las plantas acuáticas y porque les permite la flotabilidad. Se encuentran en las plantas acuáticas, una fija también. ¿Ah? Vamos por ahí. Siguiente. Tejidos vasculares son los encargados de la conducción. Estos son el xilema y el floema. Me imagino te acordarás estas dos partes fundamentales de las plantas. El xilema se encuentra formado por vasos leñosos, quienes en su vez constituidas por células muertas llamadas traqueidas, conducen el H2O, sales minerales y forman la savia bruta. ¿Ya? Acuérdate, el xilema conduce el H2O, sales minerales y la savia bruta. Floema son vasos formados por células llamadas cribosas. Conduce sustancias orgánicas, nutrientes y hormonas que forman la savia elaborada.
acuérdate esto también, muy importante, por el floema, como alguna vez te habrán dicho los profesores, como si fueran las venitas de las plantas, ¿no? En el xilema, como si fuera, ¿no? Donde conduce toda el agüita, la savia mineral y la savia bruta, o sea, la savia que ya está de descarte, pero en el floema están los nutrientes, lo que necesita la planta para vivir, también llamada savia elaborada. Tejidos secretores, donde la planta elimina todo lo que no necesita. Mira, bueno, tejidos especializados en producir sustancias orgánicas, por ejemplo, aceites, mucílagos, gomas, látex, resinas y esencias que elimina la planta. La localizamos de este tejido es muy variado. Los tejidos secretores están formados por estructuras. Ahí está. Están formados por células epidérmicas. Estas células se pueden encontrar en las hojas, la flor y los frutos. Las bolsas secretoras, estas sustancias que contienen son aromáticas. ¿Ya? Son aromáticas. Se pueden encontrar en la piel de la naranja o en el limón. Hoy día que capaz haga tu limonadita, cuando veas el limón o la naranjita, esas son toda la superficie de esa fruta, son bolsas secretoras. Por eso, a veces los chicos a veces se comienzan a jugar, ¿no? Que me echo limón o me echo naranjita a los ojos y le arde, ¿no? ¿Te acuerdas que le echa la cáscara y le exprimía haciendo sus travesuras? Eso es lo que segrega, ¿no? Que son las sustancias que se encuentran en las bolsas secretoras de la naranja o el limón, ¿no? Profe, me arde, me está echando. Eso es lo que se ponían a jugar de niños y fastidiar. Eso es lo que son las bolsas secretoras que tiene la naranja y el limón. Conducto resinífero. Es una estructura donde son vertidas muchas sustancias por células secretoras. Este conducto transporta resinas. Ahorita vamos a ver un videito que nos va a aclarar todo bien. Tubo lacticífero, conducto que transporta látex, que es una sustancia blanquecina. Algunos ejemplos de las plantas son la higuera, la fabiola o el caucho. Listo. Bueno, chicos, esa es la parte principal. Es la parte principal de este tema. Y ahora vamos a pasar a un videito. Un ratito. Los 5 tejidos más importantes de los vegetales son el tejido meristemático, el tejido protector, el tejido de sostén, el tejido conductor y el tejido fundamental o también llamado parénquima. El tejido meristemático es aquel tejido que va a dar origen a todos los órganos en la planta. Este tejido, también llamado embrionario, se encuentra en las zonas apicales de las raíces. Por eso tenemos el tejido primario o embrionario, el cual permite el crecimiento de manera vertical de las plantas. Luego tenemos el tejido meristemático secundario o también llamado cambium, el cual se divide en dos: el cambium vascular, que va a dar origen a lo que es el xilema y el floema, y luego tenemos el cambium lateral o suberoso, el cual va a permitir el crecimiento en grosor, el cual va a formar capas duras como la madera, que son fuertes debido a la presencia de lignina. El tejido protector está formado por la epidermis, la cual cubre a las partes vegetativas como la hoja. Esta epidermis se encuentra en el haz y también podemos ver que la epidermis forma parte de lo que es el limbo de la hoja.
En la hoja podemos encontrar también unas células o poros por donde la planta va a poder respirar. Esos poros se llaman estomas, los cuales están formados por células oclusivas y va a permitir la entrada de oxígeno y salida de CO2. El tejido de sostén está formado por células que van a mantener firme a la planta. Se divide en dos: colénquima, el cual está formado por células vivas y va a dar sostén a plantas del tipo herbáceas, como por ejemplo el perejil, el culantro, el maíz. Y las hierbas se mantienen aferradas al suelo e incluso si el aire llega a chocar con ellas no las llega a tumbar. Es por eso que este es el tejido de sostén formado por el colénquima en células vivas, y también tenemos el esclerénquima, que está formado por células muertas, y lo vamos a poder encontrar en lugares de la planta como por ejemplo la madera. También la encontramos en pepas de algunos frutos como por ejemplo la aceituna, el durazno, el melocotón. La madera es muy utilizada por las personas ya que puede ser un combustible natural con el cual pueden cocinar sus alimentos. El tejido fundamental, o también llamado parénquima, es el tejido de reserva que tienen todas las plantas. Las plantas pueden almacenar agua, pueden almacenar clorofila, pueden almacenar aire, y como por ejemplo tenemos aquí frutas como la sandía, la chirimoya, la papa, etc. Los cactus en el desierto almacenan una gran cantidad de agua y de esa manera evitan la desecación. Luego tenemos el tejido conductor, el cual está formado por el xilema y el floema. El xilema se va a encargar de llevar savia bruta desde las raíces hacia todo el cuerpo de la planta. Por eso el xilema se encarga de conducir el agua y las sales minerales desde abajo hacia arriba. Es por eso que el xilema es solamente considerado como unidireccional, ya que si el agua que va de las raíces hacia la planta regresara, pues las raíces se verían dañadas y la planta podría morir. Luego tenemos lo que es el floema. Las hojas se van a encargar de convertir a la savia bruta en savia elaborada o floema, como por ejemplo la glucosa, que es formada por las plantas en el proceso de la fotosíntesis, y este alimento va a viajar desde las hojas hacia las raíces al tallo y viceversa. Es por eso que la conducción del floema es bidireccional.